Qué bárbaro, ¿ah? Y la Increíble. suerte también muchas veces de tener una herencia. Sí, pues. Hay personas que se enteran que tienen una familia, que tiene una herencia, mucho tiempo después, de la nada aparece un tío que les dejó, a otros que tienen que luchar por recibir la herencia que les corresponde, y para eso estamos con un gran especialista, nuestro abogado Claudio Valdivia, amigo de la casa, amigo mío ya, porque aparte la polola es argentina, fíjate. Ah, mira. Mira. Perfecto, estamos todos vinculados a eso. Oye, Claudio, esto genera hartas complicaciones, porque si bien todo parte por un hecho que es lamentable que un familiar nos deje, cuando uno quiere reclamar lo que te dejaron y lo que es de uno, básicamente, ahí se empiezan a herir sentimientos, susceptibilidades de otros. Es complejo. ¿Cómo se entiende el tema de las herencias? Como tú muy bien dices, Gino, es complejo porque a veces uno conoce a la familia en estas circunstancias. Sí. Es lo mismo que pasa en los divorcios, cuando uno realmente conoce a las parejas en el divorcio, en las separaciones. Por lo tanto, es importante que las personas, cuando tienen muchos bienes o hay un patrimonio importante, dejen más o menos establecido la distribución de esos bienes. Y para eso hay que hacer un testamento, no hay otra forma. Pero hay mucha gente que se niega a hacer un testamento en vida. Es cierto que siempre el testamento se puede revocar, se puede modificar, se puede reformar, porque a veces los cariños van cambiando durante el tiempo. Pero cuando yo tengo un patrimonio, tengo bienes, y yo no quiero que se genere un conflicto entre mis hijos, entre la descendencia, siempre es recomendable hacer un testamento o dejar al menos organizado eso. De lo contrario, estoy comprando un conflicto para ellos, y al final la unión que yo espero de mi familia se va a romper por una cuestión que es de carácter material. Sí, no está bueno. Por ejemplo, ¿qué pasa, Claudio, cuando tenemos muchos extranjeros viviendo en este país? ¿Y qué pasa cuando fallecen y no hicieron testamento a tiempo? Tengo entendido que algunos dineros que el Estado se los queda si no los reclama a alguien, que no puede venir alguien del país, digo, donde originalmente es, a reclamar estos dineros, sino que es importante para los extranjeros, sobre todo, dejar también un testamento, ¿no? Es importante para los chilenos, para los extranjeros, sobre todo si los bienes se encuentran acá en Chile. Porque si los bienes se encuentran acá en Chile, la ley vigente es la chilena. Y si hay descendientes, si hay parientes que son chilenos, también la ley vigente es la chilena. Claudio, qué importante es ir revisando hechos concretos, por eso nos están llegando preguntas desde ya a través de nuestro WhatsApp y también de nuestras redes sociales. Hashtag Buenos Días TVN para que de inmediato comiencen a enviarlas. Tenemos la primera. Juan Pablo nos dice: hola, quisiera saber si la compra-venta nuda es legal. Hacerlo antes del fallecimiento del familiar. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? La Sí. compraventa nuda es... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando yo tengo un bien, yo tengo 3 facultades. ¿Ya? Usar, gozar y disponer de la cosa. ¿Ya? Es decir, usarla, arriendo, gozar de las rentas de la casa, por ejemplo, perfecto. y disponer, vender. Cuando yo hago una venta nuda, significa que solamente estoy vendiendo la disposición, no el uso y el goce. Ya. Por lo tanto, lo que hacen muchas personas es que le venden a los familiares, pero se quedan con el usufructo vitalicio. ¿Qué significa eso? Mientras yo viva, tú no me vas a sacar de la casa y voy a poder usar y gozar de esa casa, es decir, voy a poder usarla yo o voy a poder arrendar y las rentas van a ir para mí. No obstante, tú seas el dueño. ¿Es conveniente hacerlo eso antes del fallecimiento? Muchas veces también lo hacen las personas y no hacen un testamento. Pero eso es en conocimiento de los demás, que se pueden hacer parte de este bien. Me refiero a que si, no sé, mira el ejemplo que voy a dar. A ver. Con mi hermana. Yo no sé si los dos estaríamos de acuerdo con este sistema en la casa que nos dejó mi papá, por ejemplo. Lamentablemente, departamento. Gino, se presta para muchos abusos, sobre Claro. todo porque a veces hay uno de los hijos que está viviendo con la madre, que ha tenido todos los beneficios, hay más cariño. Yo no digo que hay más o menos cariño, los cariños son distintos entre los hijos. Y por lo tanto, siendo ese cariño distinto, a veces por tratar de beneficiar, yo le dejo esa casa, pero no se la dejo un testamento. Se la vendo ficticiamente a través de un usufructo vitalicio con una venta nuda de propiedad. Entonces, ¿es legal? Sí, es legal. La cuestión es que se presta para muchos abusos, se presta para muchos fraudes. Y cuando digo abusos, ojo, hay causas de violencia intrafamiliar cuando personas mayores que no están en sus plenas condiciones físicas o mentales son sujetas a firmar este tipo de instrumentos. Es Incluso
las hacen firmar este tipo de instrumentos. Pasa mucho eso. Pasa mucho, Qué lamentablemente. terrible. Como hay muchas familias también que se reclaman entre hermanos, Claro. que dice, pero si la casa también es mía, pero bueno, yo vivo con mi mamá, yo me tengo que quedar Yo con mi la mamá, cuidé, me y hice yo la cargo. cuidé, entonces me corresponde más a mí. Hay muchas disputas de ese sentido también. También hay muchas de esas disputas, para eso, si es que queda la casa y no hay testamento, la casa va a ser para todos. No es que yo me quedo, si hay 2 casas dentro de un terreno, yo me quedo con una casa y tú te quedas con la otra. Para todos los efectos, aquí hay una universalidad de un patrimonio y por lo tanto es el 50% de todo. Y ahí van a tener que llegar a un juicio de partición, y en un juicio de partición, aquel hijo, ojo, aquel hijo que cuidó a la mamá, que cuidó al papá, puede hacer efectivo todos aquellos gastos de cuidado de última enfermedad en contra de la partición para que le llegue una parte mucho más Un importante. porcentaje mayor. Un Ay, pero porcentaje igual mayor. es como, estás como Qué difícil, cobrando ¿no? por ser hijo, me parece Sí. un poco duro. Pero También, es ¿qué pasa es en justicia la al final. familia? Es justicia, pero Sí, eso es lo yo difícil. entiendo, pero es lo ¿qué- difícil de la herencia. ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay en una familia, dejan una herencia y uno de los hijos fallece? ¿Esa parte se reparte entre los otros hijos? ¿O esa parte ya queda nula, digamos? Una herencia se abre al fallecimiento del causante. Y Ya. por lo tanto es importante saber quiénes estaban vivos al momento del fallecimiento. Por ejemplo, hay un padre que tiene 3 hijos, Sí, pero ese hijo ya tenía descendencia y fallece ese padre. Pero el hijo también había fallecido. sí. Ese hijo va a aparecer representado por toda su descendencia y por su cónyuge. Es decir, esa herencia de ese padre, que tenía 3 hijos, pero uno falleció, pero ya tenía descendencia, se va a dividir en 3. Y por lo tanto, esa descendencia va a representar al hijo fallecido en la herencia de ese abuelo. ¿Y que si no tiene hijos? Y si no tiene hijos, los otros 2 Sí. se le reparte más. Ah, ya. perfecto. Ahí, ese es el fin ya Ese de es la el fin, repartición. sí. Claudio, qué importante es también cómo es la repartición. Una familia que tal vez pueda ser, no digamos tradicional, la más común que se pueda repetir en nuestro país, por ejemplo, un padre, madre, 2 hijos. hijos. Muere el padre o la madre, es quien tiene los bienes. ¿Cómo se reparte esa herencia? En esa familia común se reparte el 50% para la cónyuge ¿Ya? y para los otros 2 hijos el otro 50%. Perfecto. Si no hay 25, testamento. 25. Si no hay testamento, ya. Si no hay testamento. Si hay testamento, el causante, ¿qué podría haber hecho? Tiene el 50% que sí o sí dejárselo. El 25% a la cónyuge y el otro 25% a cada uno de los hijos, es decir, 12,5. Y tiene otro 50% para dividirlo en el cuarto de mejora, es decir, puede mejorar a la cónyuge, puede mejorar ¿Ya? a cualquiera de esos 2 hijos, y además tiene un cuarto de libre disposición. ¿Qué significa? Que ese cuarto de libre disposición se lo podría eventualmente a quién dejar, a un nieto, a un primo, Y a un hermano, amigo a un amigo, que a no cualquier tenga persona vínculo sanguíneo. que no tenga ningún vínculo sanguíneo. Se puede. dejarlo a una fundación incluso. Sí. Mira. Entonces, es posible. Esa es la ventaja de hacer un testamento. Pero no puedo, si yo hago el testamento, dejar todos mis bienes a una persona, ¿no? No, porque la ley establece que hay herederos forzosos. Ya. Y esos herederos forzosos, en la medida que existen, obligan cierta proporción de los bienes. Y ojo, y la ley también establece ciertos órdenes sucesorios. Por ejemplo, si hay cónyuge e hijos, ellos son los herederos forzosos. Si no hay hijos, pero si hay cónyuges, hay que ver si hay ascendientes, es decir, si hay abuelos. Y por lo tanto, esa herencia se va a dividir entre el cónyuge y los ascendientes, y los abuelos, es decir, los padres de ese causante. Pero si no tiene familia, por ejemplo, la persona tiene una sola hija o hijo, ya hereda todo directamente. Ese hijo va a heredar todo. Ok, ya, entonces- Pero si no tiene cónyuges, no tiene Claro. ascendientes, no tiene descendientes, Ujú. ¿a quién llega la herencia? Ah, ¿A quién eso. creen ustedes? Al Estado. Al Estado. A los hermanos. No. Si no tiene Si no hay hermano, si no tiene cónyuges, ¿ya? no tiene ascendientes, no tiene descendientes, no tiene hermanos, ¿a quién? Al Estado. ¿Al Estado? No, ¿A quién? a los colaterales. Puede llegar incluso a los primos de ese Mira. causante. Bueno, y es ahí de repente cuando te llegan herencias y uno no tenía Ah. ni Idea. idea. El sobrino, por ejemplo. Los sobrinos, un tío que tenía mucho dinero y no había ningún otro heredero. Y te avisan. Ese es el problema. No te Yo avisan. conozco un caso que recibió muchos millones
y nunca había conocido a ese familiar. No tenía ni idea. Y no tenía ni idea que existía y la llamaron un día y heredó muchos millones. Le ¿Y cambió la vida radicalmente. ¿Y qué pasa si no hay nadie? ¿Quién hereda? El fisco. Ahí sí. Ahí sí. El fisco es el último, es el gran hermano para todos los efectos, el que hereda esta herencia. Y Claudio, Yami. ¿es lo mismo que las acreencias bancarias? No me respondas Ay. ahora. Vamos a hacer otra pregunta y después quiero que me conteste estos puntos. ¿Cuál es la próxima pregunta, Dire? ¿Lo tenemos ahí? Nos llega a través de WhatsApp. Dice, hola, soy de Concepción y no veo a mi padre hace 15 años. Nunca tuve relación con él. Me enteré que falleció hace un mes en Coquimbo. ¿Cómo puedo hacer los trámites sin ir a Coquimbo? ¿Se pueden hacer por internet? Saludos pregunta. y besitos a todos de Katy. Besitos para ti, Katy también. Qué buena pregunta. ¿Contesto eso o las creencias bancarias primero? Vamos por WhatsApp. orden. WhatsApp. WhatsApp. A ver, respecto al WhatsApp. Las posesiones efectivas se pueden hacer a través del registro civil o en un juzgado civil. ¿De qué va a depender? Si hay testamento. Ya. Si hay testamento, sí o sí lo tienen que judicializar y sí o sí, lamentablemente, van a tener que contratar un abogado. Ujú. ¿Ya? Si Acá no hay- tenemos a Claudio. Si no hay testamento, se puede hacer en el registro civil, registrocivil.cl. Es gratuito, depende del monto que va a ir variando. Es gratuito, van a tener que pagar eventualmente, dependiendo del monto, 100.000 pesos, si es que está entre 11 millones y 34 millones aproximadamente, y si es de sobre 34 van a tener que pagar casi 200.000 pesos. Ese es el costo en el registro civil. ¿Qué pasa de esa amiga que está en Coquimbo y que no conocía? ¿Lo puede hacer en registrocivil.cl? Por supuesto que lo puede hacer. Lo puede hacer en el registro civil. Si ella no sabe que tiene hermanos, puede hacer el trámite igual. La cuestión es que si tiene hermanos, el registro civil se va a encargar de corregirle esa posesión efectiva. Me ha tocado muchas veces. Antes de entregarle el dinero, me imagino. Antes de hacer la posesión efectiva. Ya. El registro civil tiene un registro de todos los chilenos y de todos los vínculos familiares. Ya. Por lo tanto, si a mí se me olvidó un hermano, hice el registro civil. ¿Sabe qué? Olvidemos a este hermano. No lo pongamos en la posesión efectiva total. Quedémonos nosotros con los bienes. El registro civil se va a encargar de rectificar. No hagan tal de omitir u olvidar un hermano, porque va a aparecer. Hay situaciones trágicas o dramáticas en que uno de los familiares no le contó que tenía un hijo Claro. a los Eso te otros iba a hijos. decir. Y los hijos se enteraron cuando hicieron la posesión efectiva. Me tocó informar en 2 ocasiones a mis clientes que estaban haciendo la posesión efectiva Había un heredero más. que había un heredero más. ¿Qué de un pasa si hermano. aparece un hijo no reconocido? ¿Puede exigir el ADN? ¿Puede negarse el familiar a hacerse ese ADN? ¿Cómo es legalmente eso? Es una buena pregunta. Antes de reclamar los derechos hereditarios, sí o sí tiene que hacer un trámite en los juzgados de familia que es el reconocimiento de paternidad. La persona está fallecida. ¿Puedo hacer igual un juicio de reclamación de paternidad? Sí. ¿En contra quién? En contra de la descendencia, en contra de sus hermanos y eventualmente podría existir el trámite judicial de la exhumación de los restos para hacer el trámite de Pero ADN. es que es bien terrible esa situación, porque Es muy terrible. independiente de lo que haya ocurrido, de la razón por la que no fuiste reconocido ante el registro civil por tu padre, para los otros hermanos es un choque fuertísimo. Es brutal, es realmente brutal. Independiente del trámite que hay que hacer, ¿no? Es brutal porque en el fondo la imagen de un padre Se te cae. se te cae o Sí. se modifica en alguna parte, se genera una crisis familiar. La situación que yo le decía cuando supieron que había una hermana, en este caso en particular, conocían a la hermana. Conocían a esa hermana. Teleseries. Y lamentablemente nunca vivieron años conociéndola, pero nunca supieron que era su hermana. ¿Creían que era una prima? Creían que era una protegida de su padre a través de una persona muy amiga. Ay, Qué buena historia. Y tenemos más preguntas ahora. Uy, qué de metida, ¿quién será? En el corte me cuenta quién es. Tenemos Me más cuenta quién es. preguntas de nuestro WhatsApp. Por favor, diré ahí cuál es la próxima. Gino. Tenemos, hola, viví toda la vida con mi abuelita, ya que mis papás nunca estuvieron conmigo. Mi abuela falleció en agosto y nadie sabe cómo hacer los trámites. ¿Me debería tocar algo de su herencia o es solo para sus hijos? Eso también es muy recurrente, ¿no? Solo le podría tocar algo a ella en la medida que su abuelita hizo un testamento. Ya. Si no Por hizo un eso es tan testamento, importante.
Si no hizo un testamento, no le va a tocar nada y se va a repartir solo entre sus hijos. Y ella como nieta no puede reclamar, yo estuve al lado de ella, yo pagué todo su momento en que requería de una cuidadora, yo costeé su enfermedad que pudo haber tenido, su estilo de vida, su alimentación. O sea, yo estuve al lado de ella, mínimo Sí, que lo lo que me llegue va acompañé, a ser para mí. básicamente. Si hay ¿no? un juicio de partición, podría reivindicar todos esos gastos en ese juicio de partición en contra de la herencia. Pero solo esos gastos. Solo esos gastos. Ya. Gastos directos, efectivamente causados, gastos de cuidado perfectamente se podrían valorizar. Y si no hay un juicio de partición, podría hacer una demanda civil de indemnización de perjuicio y daños. También lo podría hacer en contra de la ascendencia. Hay juicios civiles hoy día vigentes a propósito de eso. Personas que eran los convivientes, pero nunca firmaron un acuerdo de unión civil. Pero cuidaron a la persona, siempre estuvieron ahí, vivieron décadas y después aparecen los hijos y tratan de echar a esa persona. Claudio Que pregunta. esa persona, que han hecho esa persona, demandan a los hijos por todos los cuidados y por todos los beneficios Claro. que pudo haber tenido Y durante. puede llegar a poder cobrar un dinero entonces. Sin ahí. duda. Yéndome al caso, por ejemplo, de la reina Isabel que decidió sacar a último minuto a parte de su familia de la herencia. Cuando te sacan de la herencia y la persona fallece, ¿yo tengo alguna forma legal de volver a reclamar por sangre algo de lo que me correspondería si no me hubiese sacado esa herencia? Voy a poner el caso de Chile. Si es que a mí me han desheredado, tiene que existir una causal de indignidad, claramente, y tiene que haber sido declarada judicialmente. Y pongo el ejemplo lamentable, el profesor Nivaldo. Ya. ¿Recuerdan que había un testamento, habían seguros comprometidos? Sí, Y estaba la cónyuge. sí. ¿Qué tuvo que realizarse ahí? El juicio de indignidad para desheredarla. Sí o sí, se puede hacer. Si es que a mí me han omitido en una herencia, a propósito y había un testamento, ¿yo puedo reclamar la herencia? Por supuesto que puedo reclamar. Pero acá en Chile, en la medida que sea un heredero forzoso o un heredero testamentario, conforme al testamento que se suscribió. Si el testador, el causante, modificó ese testamento y me sacó y yo no era heredero forzoso, no tengo ninguna posibilidad de reclamar. Claudio, tenemos más preguntas que nos llegan a través de nuestras redes sociales. Les agradecemos que estén participando junto a nosotros con el hashtag Buenos Días TVN y también a través de nuestro WhatsApp. La vemos de inmediato. Claudio, atento. Dice Fabiola Chandía, para hacer la posesión efectiva, ¿la propiedad tiene que estar inscrita en el conservador de bienes raíces? Afirmativamente. Ya. Sí o sí tiene Sí que o estar. sí. Sí o sí tiene que estar inscrita. La propiedad puede estar la propiedad en sí misma o pueden existir derechos sobre esa propiedad. La posesión efectiva se hace no solamente sobre propiedades, sino también sobre vehículos, sobre acciones, sobre derechos en sociedades, sobre cualquier bien que tenga el causante al momento de su fallecimiento. Mira. Oye, es que es bien interesante lo que pasa con las propiedades. Estaba pensando ahora, por ejemplo, de alguien que quisiera reclamar a través de los cuidados que tuvo con la persona que finalmente falleció y es quien tiene los bienes a disposición para una herencia. ¿Cómo se puede repartir una vivienda en distintas personas? Es que no se puede repartir. Es como Yo- una torta, es de como una repente. torta. Es que tú no puedes repartir, yo me quedo con esta pieza, tú te quedas No, con pero, esta pieza. Claro, pero sí con el valor de la propiedad. Hay que venderla. Ese es el punto. Si es que no hay acuerdo, ¿Ya? lo ideal es que aquí haya un acuerdo. Sí. Hay un acuerdo y la vendan todos y se repartan los dineros. Ya. En el mejor de los casos, Claro. en el mundo ideal. Como eso no ocurre la mayoría de las veces, porque no hay acuerdo, yo quiero más plata, creo que me corresponde más, etcétera, lo que tiene que haber ahí es un juicio de partición. Y Ya. van a tener que vender esa propiedad. Es la única alternativa. Es la única alternativa. Y va a haber un juez, ojo, un juicio de partición tiene costos. Y un juicio de partición consideren para todos los efectos que entre gastos de abogado, de juez, partidor, secretario, publicaciones, contratación de corredores de propiedad, ¿Se te da la esa herencia? propiedad van a recibir el 70%. Si es que, el 80% en el mejor de los casos. Claro, son muchos los gastos que Son hay. muchos los detrás. gastos. Entonces, siempre es conveniente llegar a acuerdos para la venta de ese bien común que quedó en la herencia. Y siempre pensar a la hora de ponerse a disputar las propiedades es qué hubiese querido tu familiar en este caso, un papá, una mamá, un abuelo, y también abogar un poco a esa esencia, ¿no? De no que el dinero te cegue, sino pensar de repente que tu papá o tu mamá hubiese querido que se repartan las cosas parejas, que lo hagan en armonía, porque finalmente es el fruto del trabajo de ellos.
y que lo hicieron con todo el amor para dejártelo el día de mañana. Entonces también yo apelo un poco a eso también, ¿no? Particularmente me pasó cuando papá falleció y nunca se discutió con mi hermano. Fue como, es obvio, papá no quiso dejar herencia porque era de las personas que consideraba que dejar una herencia era anticipar su muerte. Claro. Entonces, pero directamente fue como claramente... Yo estoy contigo, entre hermanos. yo estoy contigo. Lamentablemente puede ser una deformación profesional y las personas llegan a mí cuando hay un conflicto. Claro. Pero lo que uno ve generalmente en las herencias es que no todas las personas llevan el duelo de la misma forma. Y muchas cosas que en vida no se dijeron, muchas cosas que en vida no se hablaron, en el momento de que se abre una herencia, es el momento de sacar cuentas o pasar cuentas. Y lamentablemente esas cosas que son más bien emocionales se confunden con todo esto. Claudio, tenemos más preguntas que nos llegan a través de nuestras redes sociales, hashtag Buenos Días TVN, y también a nuestro WhatsApp. Les agradecemos desde ya su tremenda participación. Tenemos a Japonés Yami. Sí, dice, somos 7 hermanos y uno fuera del matrimonio. 3 hermanos viven en la casa de mi mamá, mi padre murió y mi madre tiene Alzheimer. Ellas dicen que no se irán de la casa al fallecer mi madre. ¿Qué pasaría en ese caso? Saludos para vos, Japonés. Primera distinción. No hay hijos fuera o dentro del matrimonio. Todos tienen los mismos derechos. ¿Ya? Perfecto. Todos. Sean medios hermanos o hermanos completos. Primera distinción. Segunda distinción. Sobre si es que ellas no se van a mover de la casa y los hermanos que están fuera de la casa quieren venderla, nadie está obligado a la indivisión. Es un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, nadie le puede prohibir a sus hermanos pedir el juicio de partición. Si esas hermanas se van a quedar ahí, corren 2 riesgos. Primero, que todo el tiempo en que usaron gratuitamente ese bien común se los descuente de la herencia el juez partidor. Y por lo tanto van a recibir menos cuando vendan esa casa. Y cuando vendan esa casa y se haga el juicio de partición, las van a sacar con un juicio. Y hay jurisprudencia ya clara y categórica en nuestros tribunales en que ese heredero, que ya no tiene la calidad de heredero, sino comunero, y se quedó en la casa y habiendo juicio de partición, se puede hacer un juicio precario y esa persona las van a desalojar. Y no obstante eso, le van a cobrar todos los gastos a esa persona. Por lo tanto, va a recibir menos. Me parece que es un mal negocio ponerse en esa posición. Wow. Como pueden observar, no pasa la ficción, sino que aquí, en la vida real, las historias que estamos escuchando parece que fueran de película. Por eso es tan importante hablar de este tema que son sobre las herencias y lo que nos puede pasar el día de mañana a todos. Me pasó a mí, te puede pasar a ti en casa o como todos los que están participando, que les agradecemos un montón por la participación y por eso tenemos a Claudio acá, experto en saber qué hacer en los casos cuando fallece un familiar y cómo repartir esto. ¿Cuál sería, Claudio, la forma más correcta si no nos dejan una herencia escrita de hacer las cosas? Uno lo primero que debe hacer es apelar a ir a un abogado y decir, ok, tenemos estas propiedades, hay que repartirlas, ¿cómo se hace? ¿Hay un camino legal que se debe seguir? ¿Puedo arreglarlo entre mis hermanos? Por ejemplo, soy Gino y yo somos hermanos. Che, nos repartimos, te quedás con esto y yo con esto, ¿qué te parece? ¿O siempre es mejor hacerlo por medio legal? A ver, siempre lo van a tener que hacer por medio legal y por lo tanto van a tener que contratar un abogado para que les ayude en los trámites. Ya. La recomendación es siempre hacerlo. Tuviste una clave, que es informarse. Yo creo que todas las personas que son herederos debieran informarse cuáles son sus derechos. A veces las expectativas confunden un poco, nublan a las personas sobre cuáles son las reales expectativas y cuáles son sus expectativas y cuál es la realidad. Me parece que hay que informarse. Nunca perder el diálogo entre los hermanos, entre los herederos. Siempre mantener una conversación. Muchas veces lo que ocurre es que uno de los hermanos, uno de la familia, hace de cabeza y une a todos. Oye, existe esto, estos son los bienes, vamos a contratar un abogado. La idea es que si ustedes no confían, también contraten un abogado y hagámoslo de común acuerdo. Claro. Esa es la mejor forma de hacer las cosas. El diálogo es fundamental, la información es fundamental y la oportunidad. No dejarlo 3 años, 4 años, sino hacerlo pronto. No significa que yo no estoy honrando la memoria de mi padre o de mi madre, claro, porque quiero hacer la posición efectiva rápida, sino es empezar a despejarse de cosas. Sí. Porque muchas veces no importan tanto las propiedades, no importa tanto el auto. ¿Sabes qué importa mucho más a veces? Los objetos personales. Y a veces las personas se discuten las joyas, valor. Sí, claro, las joyas, las ropas, los cuadros, que en ocasiones quizás no tienen un valor
material, Ujú. pero sí tienen un valor emocional. Y por lo tanto eso hay que ponerlo sobre la mesa. Claudio, vamos a revisar más preguntas que nos llegan a las redes sociales, pero no quiero salirme de este tema. ¿Qué pasa si no hay testamento y un hermano, por ejemplo, dice, oye, pero es que a mí el papá siempre me dijo de que me iba a dejar todo a mí? Y aquí me lo escribo en WhatsApp y trato de buscar ese tipo de documentos o argumentos. Podría ser utilizado como un testamento verbal, podría ser entendido como una voluntad manifiesta, pero ahí para hacerla valer sí o sí va a tener que hacer un juicio, en el sentido de que él tiene que hacer una acción de reclamación, porque los testamentos hoy día en nuestro país exigen ciertas formalidades, y un testamento abierto sí o sí exige que sea notarial o ante un ministro de fe, que generalmente son los notarios, y exige también testigos. Claudio Valdivia, excelente espacio de utilidad presente en el Matinal de Chile. Las herencias, uno quisiera que no, pero pucha que generan conflictos familiares y lo mejor es tener el panorama bien claro antes de sufrir las consecuencias y tener divisiones en la familia.